Buenas noches, hermanos. Qué bendición poderlos saludar nuevamente en esta bendita hora. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión, este nuevo espacio donde tenemos la oportunidad de hablar de su palabra, donde tenemos la enorme bendición de poder seguir hablando del Señor y poder seguir entendiendo lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Pues le doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite de poder impartir este tema de doctrina, y pues doy gracias al Señor y pues le agradezco también a mis pastores la oportunidad de poder tratar este tema con ustedes en esta bendita noche. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, y pues que sea el Padre quien nos hable en esta noche, que sea Él quien nos venga a dar palabra y que sea Él quien labios y guíe mi vida en esta hora, y pues que sea el Señor hablando en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad, Señor, que nos permites de poder congregarnos de esta forma, Señor. Gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí, Señor, para hablar de tu palabra, para hablar de ti, Señor, para poder, Señor, seguir entendiendo lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Lo que tú tienes, Señor, a través, Señor, de tu palabra, los misterios, las maravillas, Señor, cada una de las cosas hermosas que encontramos en tu palabra, Señor, y que son de edificación y son de vida para nosotros, Señor. Ponemos este tiempo y este espacio, Señor, de doctrina en tus manos, que seas tú guiando mi vida, que seas tú usando mis labios, Señor, poniendo esas palabras, poniendo, Señor, esa palabra en mi boca, Señor, para transmitirla, Padre, y que quites cualquier pensamiento humano de mi corazón, de mi mente, Señor, y que sean tus pensamientos en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se estarán congregando en esta noche de esta forma, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor, bendícelos donde quiera que se encuentren, guárdalos, ayúdalos, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues en esta noche, hermanos, vamos a tratar del tema de la fe en Dios. Creo que muchos quizás ya hemos escuchado o hemos entendido el tema de lo que es la fe o la fe en Dios, y quizás ya oyéndolo en varias ocasiones, quizás podemos decir, bueno, ese tema yo ya lo escuché, yo ya me lo sé, ese tema ya lo conozco, ese tema ya lo oí, ya me lo sé de memoria. Muchas veces, habiendo escuchado una o dos veces o tres veces el tema, siempre vamos a encontrarle algo nuevo, vamos a hallarle algo nuevo al tema. Y pues cada hijo, cada siervo, en cada vaso, pues el Señor pone palabra, y pues vamos entendiendo diferentes cosas en los temas que quizás ya conocemos o ya los hemos oído en alguna oportunidad. Esta noche vamos a hablar de lo que es la fe en Dios, y pues buscando y leyendo un poco acerca de lo que es la fe en Dios, realmente hay cosas muy increíbles e impresionantes, porque recordemos, la semana pasada estuvieron hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y me recordaba ese tema porque se destacó mucho en ese tema lo que es la fe, el desear y el anhelar ese bautismo en el Espíritu Santo. Y una de las características primordiales que se destacaron en ese punto o en ese tema de la semana pasada fue la fe. Recordemos que nosotros por fe creemos en el Señor, por fe nosotros podemos sentir al Señor, y por fe pues ocurren una infinidad de cosas maravillosas, y pues vamos a ver algunas de esas cosas maravillosas en esta noche. Y me recordaba el tema de la semana pasada, porque prácticamente toda la palabra del Señor es de leerla y abordarla con fe, de creer con fe y con el corazón lo que nosotros estamos leyendo o entendiendo en ese momento. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros venimos a Santa Cena, por ejemplo.
comúnmente podemos decir que es un pedazo de pan o un vaso de vino o un vaso de fresco, de refresco, pero si nosotros le aplicamos fe a eso, vamos a entender el misterio y el milagro que puede ocurrir a través de esa Santa Cena, porque le estamos aplicando fe, le estamos poniendo ese principio y ese ingrediente que es la fe. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos fe en nuestra vida, que nosotros tengamos ese principio en nuestra vida de lo que es la fe. Es de aplicarle fe en lo espiritual, de aplicarle fe a muchas cosas, de aplicarle fe a todo a todo el mundo espiritual, de creerlo y de saber, ¿verdad?, lo que nosotros estamos viendo en el ámbito espiritual, ¿verdad? Pero eso solo son algunas cosas de las que se me venían a la mente cuando me dieron el tema de lo que es la fe en Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, en la versión de las Américas. Y aquí hay cosas muy importantes para destacar, y pues yo creo que con este versículo nos quedaríamos el resto de la noche, ¿verdad? Solo con un versículo, pero dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, me llamaron la atención las palabras que están subrayadas. Realmente toda la palabra de Dios es muy importante, es realmente edificante, es realmente enriquece nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento. Pero por fines de enseñanza en esta noche, subrayé algunas de las palabras que realmente me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, porque por gracia. Recordemos que la gracia es aquel favor inmerecido del Señor para nuestras vidas. La gracia del Señor es aquello que el Señor nos da, aunque nosotros no lo mereciéramos. Pero, ¿cómo se va complementando? Porque por medio de la fe. Segunda característica que podemos ver en este versículo es la fe. La primera es la gracia, la segunda la fe. Habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces nosotros debemos aplicarle fe o tener fe. Bueno, esto creo que ya lo vimos en su oportunidad, lo que es la salvación. Y bueno, aquí tenemos como el complemento. Dice: habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces los 5 puntos que podríamos destacar en este versículo, en esos 2 versículos de Efesios 2, es la gracia, la fe, que es un don de Dios, no por obras, y para no quitarle la gloria al Señor, para que nadie se gloríe por sus propias obras. Y pues aquí nos vamos a tener unos minutos más, porque si es la fe en Dios, que es nuestro tema o nuestra base principal en esta noche, entonces vamos a entender de que todo proviene del Señor, todo proviene de nuestro Padre Celestial. Eso nosotros lo conocemos y lo sabemos, pero muchas veces quizás se nos puede llegar a olvidar y llegar a decir: es que por las obras que yo he hecho, es que yo voy a ser salvo, o por las obras que yo ya hice o estoy haciendo, yo me voy a salvar, o por las obras que yo estoy haciendo en estos momentos, yo voy a recibir un premio, o yo voy a recibir la salvación. Y claramente acá está y dice: esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí podríamos entrar a hablar el tema bueno, surgirían varios puntos, pero por ejemplo la egolatría, al decir: bueno, yo tengo mi ego y yo por mí yo sé que soy capaz de hacer esto, por mí yo sé que soy capaz de realizar esto, porque yo soy inteligente, yo soy pila, yo soy autosuficiente en lo que yo hago y no dependo y no necesito de nadie más. No, nosotros dependemos del Señor Jesucristo y nosotros creemos en el Señor. Entonces, no es por nuestras obras,
No es porque nosotros seamos inteligentes o capaces, no, es por la gracia del Señor, es por su gracia en que nosotros podemos ser salvos, aplicándole o poniéndole el principio de la fe. Esto es muy importante. Entonces no son nuestras obras, hermano, no son las cosas que nosotros hayamos hecho, estemos haciendo o vayamos a hacer, porque si no nos jactaríamos a nosotros mismos. Y aquí es también como que una llamada a la precaución o al no quitarle la gloria al Señor en ningún momento. Todo lo que nosotros logremos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros lleguemos a hacer, va a ser por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, no va a ser por nuestras fuerzas. Nosotros sin el Señor no somos nada, nosotros sin el Señor no tenemos ningún valor. Entonces no le quitemos la gloria al Señor en ningún momento. Por eso el tema realmente el tema está hermoso, porque es la fe en Dios. Ahora la pregunta es, ¿en quién estamos depositando nosotros nuestra fe? ¿En quién estamos poniendo nuestra fe nosotros? ¿En quién nosotros estamos poniendo nuestra esperanza, nuestro principio de fe? ¿En quién la estamos poniendo? Como hijos de Dios, como conocedores de su palabra, debemos de entender de que nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Padre, en aquel que por su gracia nos ha hecho salvos. Amén. Entonces, no le quitemos la gloria al Señor en ningún momento. Pongamos nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestra fe en el Señor, y pues Él nos va a bendecir, nos va a ayudar en todo momento. Entonces, no es por las obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, a la sí vos que pilas, a la vos que sos un máster, sos un crack para hacer esto. No, es por la misericordia del Señor, es la gracia, ese favor inmerecido de parte del Señor. Y viendo este panorama, donde dice, y esto no de vosotros, me recordaba de un salmo, que es el Salmo 115, versículo 1, que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Y lo que está subrayado es lo realmente importante, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Ese es un canto hermoso que anteriormente lo cantábamos, pero no es a nosotros, en ningún momento va a ser a nosotros, sino al Señor siempre vamos a dar gloria en todo momento. Entonces, esto surge por el punto o por el complemento de Efesios 2, 8, 9, que dice, y esto no de vosotros. Entonces, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, a nosotros no se nos debe atribuir nada, a nosotros no se nos debe atribuir ninguna gloria. Todo le pertenece al Señor, en todo tiempo, en todo momento, todo le pertenece al Padre. Entonces nosotros no debemos de atribuirnos absolutamente nada en ningún momento. Recuerda el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Viendo esto, en Santiago capítulo 2 y versículo 19, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ¿crees que hay un solo Dios? Dice, qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Qué interesante ver esto, porque nosotros creemos que hay un solo Dios, creemos que hay un Dios que todo lo puede y es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Todopoderoso. Pero dice que los demonios también creen que hay un solo Dios. O sea, todos los demonios, que el Señor los reprenda en esta noche en el nombre de Jesús, también creen que hay un solo Dios, pero ellos tiemblan de miedo. Entonces, estos chamuquines, podríamos decirles así en esta noche, creen que hay un Dios, pero ellos tiemblan, ellos le temen al Señor. Y entonces estos demonios respetan al Señor, a nuestro Todopoderoso, aquel Dios que realmente todo lo hace.
y aquel rey poderoso. Entonces los demonios también creen. Qué impresionante esto. A mí me llamó mucho la atención porque ellos también creen en que hay un solo Dios. La diferencia es de que estos demonios, tiemblan. Por eso aquel canto, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces los enemigos del Señor temen, todos los enemigos y todos esos demonios le temen al Señor, le tienen miedo, porque el Todopoderoso ya pues pagó un precio, ya los ha destruido y está en su palabra establecido que dice que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces estos demonios creen, y qué importante, porque esa palabra creer es como decir nosotros, bueno, por decirlo de esta manera, es como que tuvieran fe también, ¿verdad? Pero ellos temen, ellos tiemblan de miedo. ¿Por qué? Porque creen que hay un solo Dios poderoso. Muy bien. Entonces nosotros debemos de creer en el Señor. Creamos en el Señor en todo tiempo. Santiago, capítulo 2, versículo 14 y 15, en la versión 60, Reina Valera, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice el 16, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí vamos a seguir leyendo los versos que continúan de este capítulo 2 de Santiago, pero me llamó mucho la atención, si se dieron cuenta, está subrayada la palabra obras. Y del versículo 14 al versículo 25-26, está la palabra obras repetida 11 veces. Entonces me llamó mucho la atención, porque si está repetida constantemente es porque algo nos quiere transmitir o nos quiere decir el Señor a través de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces 11 veces aparece esta palabra obras en estos 11 versículos del 14 al 25, versículo 26 de Santiago capítulo 2. Y esto realmente a muchos quizás los ha llevado a crear una polémica en decir: entonces en la Biblia hay controversias, entonces en la Biblia existen ciertas, por decirlo así, lagunas donde no se logra comprender o no se logra amarrar. Pero vamos a verlo en un momento, vamos a continuar leyendo. Entonces solo quería destacarles en cuanto a las obras, porque dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y leímos a un inicio en el Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora estamos leyendo en Santiago 2:17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces alguien podría decir: ¿cómo así? Entonces, hermano, ¿sí o no? ¿No por obras? ¿Sí por obras? ¿Cómo así, hermano? Vamos a ver ahorita, vamos a seguir leyendo. El 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. La palabra obras nuevamente subrayada. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El versículo 20 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 y 23 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
El 24 y 25 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, se los quería leer para que lográramos entender lo que estamos tratando esta noche, ¿verdad? Entonces, leímos al inicio que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo leímos hace un momento. Pero ahora nos encontramos acá en que una fe sin obras es muerta. Entonces, quizás para alguien que entra de primas a primeras podría decir, entonces existen controversias en la Biblia. Y quizás muchos lo han adaptado a ese punto, a esa manera, a esa forma, en decir en que en la palabra del Señor se contraría a ella misma, en que la Biblia tiene esas contrariedades en algunas cosas, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas en las que los que no conocen de la palabra pues comienzan a contrariar acerca de esto. Pero, ¿cómo así? En que si no es por obras para que nadie se gloríe y que una fe sin obras es muerta. Vamos a ir leyendo otra vez despacio, solo se los leí para que nos detuviéramos a verlo en la palabra obras. Se repite 11 veces esta palabra obras desde el versículo 14 al versículo 26. Se repite 11 veces la palabra obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Recordemos que nuestras obras o las obras que nosotros hacíamos antes de conocer a Cristo, pues eran realmente diferentes a las que hacemos ahora que conocemos a Cristo Jesús. Entonces, sigue diciendo el 16, y alguno de vosotros no les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, me voy a adelantar y vamos a ir al versículo 23, donde dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, vimos entonces al inicio de que no es por obras. Ahora estamos viendo de que una fe sin obras es muerta. Pero algo también que debemos destacar acá es de que cuando nosotros tenemos o le aplicamos esta fe o tenemos ese principio de fe en nuestra vida y le creemos al Señor sin cuestionarle nada, sin dudar nada, sin realmente creerle de todo corazón al Señor, nos convertimos prácticamente en amigos de Dios, porque dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque dice antes de esto, Abraham creyó a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros entonces, hermanos? Creerle al Señor. Creámosle al Señor. Creamos en Él en todo momento, en todo tiempo, no importa la situación en la que estemos atravesando. Quizás pueden ser situaciones difíciles que podamos estar atravesando, pero debemos de creer al Señor y prácticamente al creer nosotros nos convertiríamos en amigos de Dios, porque en lo que está subrayado, y fue llamado amigo de Dios, y esto pues está dentro de las estaturas del cristiano, ¿verdad? Cómo nos convertimos en amigos del Señor cuando nosotros le creemos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, la fe en Dios. Entonces es importante y es impactante en que si nosotros tenemos fe y le creemos de todo corazón, sin cuestionar, sin renegar, sin dudar, nos convertimos en amigos de Dios. Abraham no renegó, Abraham no dudó, nunca le cuestionó al Señor
y entregó a su Hijo. Entonces esto quiere decir también de que nosotros debemos de entregarle al Señor aquello que quizás nos pueda estar quitando o nos pueda estar haciendo dudar, o que nos esté quitando esa certeza y esa seguridad en el Señor por completo. Entonces nosotros debemos de llevar eso al altar del Señor, de entregárselo a Él sin dudar, sin cuestionarle nada, solo decir: Señor, te presento esto que en su momento me ha estado quitando la fe, me ha estado robando la paz, me ha estado robando la seguridad en ti. Señor, yo quiero ser llamado amigo tuyo. Yo no sé si a ustedes les gustaría ser llamados amigos de Dios, pero es realmente, aparte de que somos hijos, ¿verdad? Pero también como que llegar a esa estatura de amigo de Dios es realmente muy, muy, muy hermoso para nosotros. Entonces, destacar eso en este versículo, en que también nosotros somos llamados amigos de Dios cuando le creemos al Señor, cuando tenemos fe en Él, en el Padre. También vemos otro ejemplo, donde dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y pues el último versículo de Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, entonces ahora sí entramos a lo que podría aparentar una contradicción cuando se lee estos dos versos. Y pues acá quise colocar como con fines de estudio en esta noche, una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque espero que se vea la imagen, no sé si se vaya a ver, pero en Efesios capítulo 2, 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y en Santiago 2:26, también la fe sin obras está muerta. Recordemos, hermanos, nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios no se va sumando, es sumativa. La palabra de Dios es sumativa en todo momento, nunca se le va a restar. Entonces, ya vamos a ver que estos dos versos se complementan en ningún momento existe una contradicción en la palabra de Dios, en ningún momento existe una resta, por decirles así, en la palabra de Dios, sino que estos dos versos se complementan. ¿Por qué? Bueno, aquí les quise colocar esto. Dice: la palabra de Dios no se resta ni se divide. La palabra de Dios se suma y se multiplica. Esto es como aquel proverbio que dice que la palabra de Dios es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, cada vez hay cosas que se van complementando, que encontramos en un libro, pero en otro lo encontramos quizás con mayor amplitud, o nos hace referencia a este libro, nos regresa. Por ejemplo, en las Biblias de estudio podemos encontrar, quizás estamos estudiando la fe, que es el tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y habla de la fe en uno de los libros, y quizás nos remite a otro libro. Y en ese otro libro pues nos amplía lo que nosotros estamos estudiando o estamos buscando. Y de ese libro nos vuelve a llevar a otro libro, a otro capítulo, y nos va a ampliar más. Y así la palabra de Dios se va complementando, se va sumando, nunca se va a restar. Entonces la palabra de Dios se suma y se multiplica en todo momento. Si algún día te dicen o le dicen a usted, hermano, que la palabra de Dios tiene contrariedades, no. La palabra de Dios es sumativa, se va multiplicando. Eso es como las 4 operaciones básicas, ¿verdad? Que la resta, la suma, la multiplicación y la división. Pero en este caso, la palabra de Dios se suma y se multiplica. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo anteriormente, no por obras para que nadie se gloríe, que la fe sin obras es muerta. Aquí nos encontramos en que existen estos dos tipos de obras: las obras de la ley, que se dan según Pablo juntamente con Santiago, que si ustedes tienen la oportunidad de leer Hechos capítulo 15, van a encontrarse ahí con una historia bien hermosa en cuanto a este tema, porque están hablando
bueno, están hablando de los apóstoles, los encargados, algunos profetas que narra la Biblia en este capítulo 15 de Hechos, y habla acerca de las obras de la ley. Yo lo estaba leyendo y mientras lo estaba leyendo surgió, y siempre no hacen falta, ¿verdad? Pero dentro de la historia salió o surgió un fariseo. Y este fariseo sale a querer pedir en que los que no eran judíos, o sea, los gentiles, fueran circuncidados, porque aquellos gentiles habían creído en Dios. Pero aquel fariseo estaba pidiendo que si creía en Dios, pero como no era judío, que fuera circuncidado. Entonces luego viene Santiago cuando a él le corresponde ya en su momento dar su opinión en ese punto, en el tema que estaban abordando y tratando ahí, pues él dice, no es para mí, no es necesario que pongamos esta carga sobre ellos. Yo los invito a que lean ese capítulo 15 de Hechos, está realmente muy, muy enriquecedor para nosotros, porque quizás hemos escuchado o en su momento hemos oído eso, en que quizás el Evangelio muchas veces lo usan para acusar y decir, bueno, si, por ejemplo, eso se da mucho en las plazas o en los autobuses, no sé si, bueno, ahora con todo esto pues ya no, ¿verdad? Pero anteriormente en que los acusan directamente en lugar de exponerles el mensaje real del Señor. Y aquí me gustó mucho, no tengo el capítulo, pero yo los invito a que lo lean, cómo interceden por estos gentiles que no eran judíos, valga un poco la redundancia, y cómo llegan a un consenso. Y después les envían una carta a los gentiles, les envían una carta, y cuando leen la carta, pues ahí dice que se tienen que abstener únicamente de algunas cosas. Y ellos, dice en una versión, creo que es la versión traducción viviente, dice que ellos se alegraron tanto, pero tanto cuando le leyeron esa carta, no acusándolos, no poniéndoles una carga, sino que exponiéndoles de que únicamente tenía que abstenerse de determinadas cosas. Hay 4 cosas muy importantes ahí de las cuales se tenían que abstener. Una de ellas era la idolatría, o sea, todo aquello que estaba a servicio de los ídolos. Y eso me va a pensar hoy, que estaba leyendo, de que nosotros debemos quizás de huir de todo aquello a lo que podamos estar idolatrando. ¿Por qué? Porque después o al finalizar ya este verso dice, así obrarás bien. O sea, nuestras obras tienen que ser buenas para nosotros ahora, tienen que ser de edificación para nosotros. Y pues ahí habla acerca de la idolatría, acerca de las inmoralidades sexuales, acerca de aquello que estaba dedicado a los dioses, y había otro punto, no recuerdo, pero entonces las obras de la ley. Y también están las obras de la fe, según Santiago. Eso lo podemos encontrar en el libro de Santiago, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención también, porque si estamos viendo lo que es la fe en Dios, nosotros debemos de poner entonces nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el Señor Todopoderoso. Entonces existen estos dos tipos de obras, las obras de la ley y las obras de la fe. Entonces, hermanos, solo para hacer un pequeño resumen de esto, aparente contradicción, se los quise colocar así como les que por si algún día nos toca, ¿verdad? O nos digan, pero es que en la Biblia hay contradicciones. No, todos se van complementando, toda la palabra de Dios se complementa en su momento. Y la palabra de Dios se suma y se multiplica. Eso es muy en mente. Las obras de la ley entonces y las obras de la fe. Entonces aquí, para ir cerrando ese punto que veníamos leyendo, nuestras obras
ahora tienen que ser obras de edificación, obras buenas. Quizás cuando no conocíamos a Cristo, nuestras obras eran malas. Lo que hacíamos era malo. Pero cuando salimos de ahí, el Señor nos cambió nuestra mentalidad, cambió nuestro chip, cambió todo nuestro ser interior y venimos a hacer obras diferentes a las que hacíamos, de bienestar, ahora de bien. Entonces, nuestras obras ya no tienen que ser las mismas. Definitivamente nuestras obras no pueden ser las mismas que ahora que conocemos a Cristo. No pueden ser las mismas y quizás todo sea un proceso, sí, pero nosotros debemos de luchar para salir de todas esas obras que quizás anteriormente hacíamos y que ahora que conocemos a Cristo no pueden seguir siendo las mismas. Entonces, ¿cuáles están siendo nuestras obras ahora? ¿Cómo estamos actuando nosotros? Y creo que no tengo este verso, pero estaba, no recuerdo, no tengo en mente ahorita el pasaje, pero también en una de las versiones aparece que esto de las obras y la fe en el Señor es como una norma de conducta para el cristiano de hoy. Entonces eso quiere decir que nuestro actuar, nuestra forma de ser y de caminar en el Señor tiene que ser una conducta realmente agradable al Señor. Quizás antes actuábamos mal, quizás antes no reaccionábamos bien, quizás antes no caminábamos bien, pero ahora que conocemos al Señor, como una norma de conducta de nosotros como cristianos es caminar bien delante del Señor, es actuar bien por agradar y por amor al Señor. Y pues son varios puntos que podríamos destacar en cuanto a normas de conducta, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida, pues Él nos va a ir transformando. Él nos va a ir cambiando constantemente. Recordemos que la obra que comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. La obra que comenzó en tu vida, el Señor la va a perfeccionar en su momento. Pero tienes que luchar, tienes que anhelar, tienes que desear, tienes que ir dejando todo eso que no le agrada al Señor. Anhelemos, como veíamos la semana pasada, anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, asimismo, anhelemos y deseemos nosotros ese cambio en nuestra vida, constante. Amén. Mateo 17 y versículo 20, en la Reina Valera 60, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Este versículo lo conocemos o lo tenemos nosotros de memoria. Ahora, ¿cómo estamos aplicando? Si nosotros lo conocemos, si conocemos este verso, ¿realmente lo estamos aplicando o lo hemos aplicado? ¿O cómo lo estamos aplicando a nuestra vida? Recordemos que lo que vemos en la palabra del Señor pues debe ser una forma de aplicación hacia nuestra vida. Entonces, ¿cómo estamos aplicando este verso en nosotros? Dice, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. No sé si tienen la oportunidad ustedes de conocer los granos de mostaza, pero el grano de mostaza, hermanos, es tan pequeño. No sé si sea el grano más pequeño que pueda existir entre todos los granos básicos que existan, o entre todos los tipos de granos, pero el grano de mostaza es tan pequeño, es pequeñísimo. Lástima, yo tenía en mi casa un frasco de estos granitos, pero es pequeñísimo, pequeño. Entonces, Dios nos va a decir, es como que si ustedes tuvieran la fe así de pequeña, chiquita, dirías: este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuáles pueden ser esos montes hoy en día? ¿Qué puede representar esos montes hoy en día en cuanto a decir, bueno, pásate de aquí a allá, y se pasará? Podemos decir, o podemos denominar
los problemas, podemos hablar también de todo aquello que nos pueda estar afectando y decir, bueno, por fe, por ejemplo aquel canto, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías. Entonces, todos esos problemas, todos esos gigantes que se nos pueden presentar enfrente, por medio de la fe en Dios, podríamos decir, fuera de aquí, fuera de acá, en el nombre del Señor. Estamos aplicando fe, le estamos aplicando ese principio de fe a lo que te podamos tener enfrente. No importa lo que sea, porque dice, y se pasará, y nada os será imposible. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. No hay nada imposible para el Señor. Entonces, todos esos montes podrían representar esos problemas, esas angustias, todo eso que nos pueda tener aterrados, nos pueda tener preocupados. Todo eso, es decir, por medio de la fe, en el nombre del Señor, fuera o muévete de aquí y déjame seguir, déjame continuar. Muchas veces esos montes encontramos el tope y como encontramos el tope ya no avanzamos, nos detenemos espiritualmente. Y nosotros lo que deseamos es seguir, continuar, avanzar en la carrera, seguir y seguir y seguir. Entonces, por medio de la fe, pero debemos aplicarle esa característica. La fe realmente, hermanos, tiene que ser un principio en nuestra vida. La fe podría decir que tiene que ser un estilo de vida continuo, diario, cotidiano, en todo lo que nosotros emprendamos. La fe es aquello que realmente, lo que estamos leyendo acá, va a mover montañas. Y no me dejarán mentir ustedes. Hay personas que no siendo cristianas lo saben y dicen, es que la fe mueve montañas, no siendo cristianos. Y hay personas que no siendo cristianas tienen más fe muchas veces que alguien que ya conoce de Cristo y sabe de la palabra del Señor. Entonces, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tengamos ese principio de fe, esa aplicación de la fe en Dios en todo momento. Entonces, nada será imposible para el Señor en ningún momento. En Romanos 1:17, en la Reina Valera 60 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro diario vivir? ¿O cómo tendría que ser nuestro diario vivir? La fe, en todo momento, no importando en qué momento o en qué situación. Esto me lleva a pensar entonces de que cuando nosotros podemos decir es que yo tengo fe, pero quizás se va pongamos algo que se escucha y se da mucho. Un ejemplo, alguien va en busca de un empleo y él dice, bueno, por fe, yo sé que por fe voy a tener ese trabajo. Y va y en el camino, ay Dios, pero ¿será que realmente van a aceptar? Ya hubo duda, ya existió una duda. O por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Es un ejemplo, te toca dirigir un servicio, por ejemplo. Y te ministran, bueno, por fe, hermano, vas a hacerlo bien, lo vas a lograr, vas a hacerlo bonito y todo. Pero a tu mente dice, ay Dios, a ver si voy a poder, no creo que pueda. Yo no puedo. No, nosotros debemos de huir de todo eso y aplicarle fe a todo, porque dice, más el justo por la fe vivirá. Y nosotros ya fuimos justificados. ¿Cómo fuimos justificados nosotros? Por la muerte de aquel que dio su vida en la cruz, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, es importante la fe en Dios. Pon tu fe en el Señor. No pongas tu fe en las cosas materiales, no pongas tu fe bueno, no sé si
muchos también ponen su fe en el trabajo. Al decir, bueno, es que yo del trabajo me alimento, en lugar de decir, el Señor me provee por medio del trabajo. Muchas veces también la forma en cómo lo decimos también es muy como que importante, porque le cambiamos el orden. Y aquí sí, el orden de los factores altera todo el producto, totalmente, porque en la forma en cómo nosotros lo vamos a decir, va a tener quizás su consecuencia. Porque no podemos decir, es que ese trabajo que tengo es lo máximo y de eso estoy comiendo. No, podríamos decir y cambiarle el orden. Decir, por medio de lo que Dios me está dando y proveyendo, por medio de lo que Dios me permite recibir, de lo que Él me da, el Señor me sigue sustentando. No, que muchas veces le damos gloria a lo que tenemos y no al Señor. Entonces, esto de la fe pues es realmente muy importante, de aplicarlo en todo momento, en todo tiempo, en cualquier situación, en todo ámbito de nuestra vida. Realmente tiene que ser, debemos de tener fe en el ámbito espiritual, en el ámbito laboral, familiar, estudiantil, en todo momento. Por ejemplo, alguien está intentando entrar a la universidad y está luchando. Y él está seguro, voy a entrar este año, lo voy a lograr entrar, pero alguien viene y le dice, pues vos no servís para nada. Y se queda con eso, el que ya dijo, lo voy a lograr, pero le dicen, vos no servís para nada. Entonces se queda con eso, es cierto, yo no voy a poder. Entonces muchas veces también nos marcan con eso, es decir, no podés y ahí te quedas, o ahí se queda uno. No, por eso la fe tendría que ser un estilo de vida. La fe en el Señor tendría que ser un estilo diario y consecuente, diario, para que podamos seguir siendo agradables al Señor. Recordemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, queremos agradar al Señor, queremos ser amigos del Señor, tengamos fe y creámosle al Señor en todo momento. Romanos 13:11 en la nueva versión internacional, ya me quedan pocos minutos, dice, hagan todo esto estando con... este verso está muy importante. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Este verso me gustó mucho. ¿Por qué? Ya no lo subrayé ahí, pero dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Hermanos, estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo donde el Señor ya viene. Quizás muchos lo dicen de esta forma porque yo todavía lo he oído. Dicen, pero es que desde hace años vienen diciendo que Cristo viene. Desde hace años vienen diciendo que Cristo viene pronto. Incluso yo recuerdo, ahorita que estoy diciendo esto, quizás tenía 8, 9, sí, entre 8, 9, 10 años. Y cuando salía de viaje con mis padres, yendo rumbo a un departamento, en las piedras o en el camino, en el recorrido del camino, en las piedras decía, Cristo viene, pronto viene Cristo, Cristo viene pronto, en las piedras. Y eso fue hace, ¿qué les digo yo? Hace unos poquitos años, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, desde hace años vienen diciendo eso, pero dice acá, hagan todo eso estando conscientes del tiempo en que vivimos. Hermanos, debemos de concientizar el tiempo en el que nosotros estamos ahorita. Estamos en un tiempo final, en un tiempo difícil, y Cristo pronto viene por su amada. Cristo viene pronto por la iglesia, pronto viene el Señor. Pronto viene Él. Entonces dice, ya es hora de que despierten del sueño. ¿Será que hay adormecidos espirituales en esta noche? ¿Será que hay quienes están dormidos espiritualmente? Porque dice, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Pronto viene el Señor. No sé si se enteraron, pero entre ayer y hoy
hay un caos total en el mundo porque están diciendo que se vino una segunda ola del virus, de la pandemia. Y ahorita en la noche, pues, bueno, hoy durante el día estuve de última hora que en Francia ahorita está hecho un caos porque están saliendo del país la mayoría de gente porque están cerrando toda la frontera otra vez por la segunda ola y hay muchos contagios, ya cerraron el país. Y que hay ataques terroristas. Pero nosotros como hijos de Dios no vamos a creer en esa segunda ola, nosotros vamos a creer en que el Señor viene a sanar nuestra tierra, en que Él puede sanar nuestra tierra, Él puede sanar nuestra nación, Él puede guardarnos, Él puede cubrirnos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra fe en Dios. Por eso el tema de esta noche, la fe en Dios. ¿En quién estamos confiando? Muchos en este tiempo, en esto lo que ha estado ocurriendo, pusieron su fe en el gobierno. Al decir es que yo con ese gobierno ahorita voy a estar re bien. No, error. Nosotros debemos de poner nuestra fe en Dios, en el Señor. Entonces, este verso, pronto viene el Señor. Nuestra salvación está muy cerca, el tiempo en el que estamos es tiempo final. Y vaya si no. Romanos 13:12, siempre en la versión internacional, dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Eso me recuerda el canto, se acerca el día. Por eso, perdón por cantar, pero la costumbre de estar cantando, hermanos. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Muy bien, voy aterrizando con esto y no me va a dar tiempo para continuar, creo que seguiremos, pero dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. ¿Qué día? El día del Señor. Por eso dejemos, dice, a un lado las obras de la oscuridad. Esas obras de la oscuridad era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuáles son las obras que nosotros ahora estamos emprendiendo? ¿Cuáles son esas obras? Y pongámonos la armadura de la luz. Pongámonos aquella armadura que está establecida en la palabra del Señor. El calzado, el yelmo, todo lo que lleva esa armadura. Vistámonos de esa armadura, poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Por eso nos manda a decir acá, por eso dejemos a un lado esas obras de oscuridad. Debemos dejar esas obras y debemos dejar de hacer y practicar esas obras. Definitivamente no pueden ser las mismas y salir de esas obras de la oscuridad. Entonces, como vemos, hay obras buenas, obras malas, y nosotros debemos de estar del lado de todo lo bueno, que es lo que el Señor desea y anhela para nosotros. Entonces, se acerca el día en que el Señor, o en el que veremos al Señor cara a cara, y pronto, muy pronto, viene el Señor Jesucristo. Y pues es realmente importante e interesante en poner nuestra fe en el Señor. Quiero avanzar con esto, todavía tengo unos minutitos, pocos, pero dice, ahora sí, después de todo lo que ya vimos, porque realmente era muy importante, vamos a ver que la palabra fe viene del griego 4102, que significa firme persuasión y convicción basada en el oído. Ahora, ¿por qué basada en el oído? ¿Recuerdan ustedes aquel verso que dice, la fe viene por el oír? ¿El oír qué? Y aquí nos podríamos detener otros 50 minutos. ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué le estamos prestando atención nosotros ahora? ¿En qué nuestro oído, en qué se está entreteniendo? El día de ayer veíamos acerca de lo que era el oído profético. Y es tan interesante que nuestros sentidos, lo que el Señor nos permitió, o como el Señor nos hizo, nuestros sentidos juegan un papel muy importante en lo que es la fe y en otros ámbitos espirituales. Pero, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, basado en el oído, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿El oír qué?
la palabra de Dios. Entonces no podemos prestarle o ponerle atención o ponerle el 100% de atención a cosas que no nos van a edificar, que no nos van a traer algo bueno, que no nos van a traer algo que realmente nos vaya a llenar. Por eso, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando nosotros ahora? Entonces, por medio de la fe en Dios, escuchemos su palabra, atendamos su palabra. Hemos estado oyendo prácticamente otra serie de lo que ha estado hablando nuestro pastor, de lo que es antes del harpazo. ¿Qué estamos entendiendo y oyendo nosotros ahí? Hay cosas muy edificantes y que nos llenan y han estado llenando nuestro corazón. Pero alguien que quizás no tiene afinado su oído va a decir, qué aburrido eso. O peor aún, esto también se da, y esto lo conozco yo hace muchos años, peor aún podrían decir, es que el tiempo de la prédica es lo más aburrido del servicio. No. Entonces nosotros debemos de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, dice, se usa en el Nuevo Testamento acerca de la fe en Dios, en Cristo, o en cosas espirituales. Es sinónimo de confianza, fiabilidad, fidelidad y certeza. Nuestra certeza debe estar en el Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, yo estoy certero de que mi esperanza y todo proviene del Señor. De Él provienen todas las cosas. Entonces, hermano, te dejo con esta pregunta. La vamos a continuar la próxima semana. ¿Por qué es importante la fe para salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fe para salvación? Yo me quedo hasta ahí, se me ha terminado el tiempo y pues realmente está muy hermoso el tema. Vamos a continuar hablando de esto, pero por hoy nos quedamos aquí. ¿Por qué es importante la fe para salvación? Recordemos que es importante la fe. Pongámosla como un principio en nuestra vida, pongámosla como un estilo de vida en todo lo que nosotros emprendamos todos los días, no importa qué sea, como un estilo de vida, y por medio de la fe podremos ser llamados amigos de Dios y seremos agradables al Señor. Amén. Así que hagamos una oración para quedar despedidos y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por este tiempo que tú permites, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, poner nuestra fe en ti en todo tiempo, Señor. Queremos que tú aumentes nuestra fe en todo momento, en cualquier situación, Señor. Queremos ser llamados amigos tuyos, Señor. Queremos llegar a esa estatura, Señor. Queremos ser agradables ante ti, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche. Ayúdanos, lo necesitamos, Padre Celestial. Ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Padre, y bendice a mis hermanos, Señor, que han visto esa transmisión, la van a ver después, Señor. Bendícelos a cada uno por nombre. Guárdalos, cuídalos en todo tiempo, Señor. Y sabemos que pronto está tu venida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.